Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes, queridos amigos y hermanos, ¿cómo están? De nuevo con todos ustedes para ver los folletos quinto y sexto de Stephen Jones, del doctor Stephen Jones, que como saben son folletos que sientan las bases, los principios fundamentales de la revelación de Tabernáculos, para que podamos entender toda esta revelación que el Señor está trayendo en este tiempo de transición de la edad de Pentecostés a la edad de Tabernáculos. Aunque Pentecostés finalizó en el año 93, pues ahora estamos transicionando todavía a esa etapa y estamos esperando esa novena señal de Eliseo, y estamos esperando ese derramamiento de la doble porción, que es la unción de Tabernáculos. Y entonces, pues nada, recordarles de nuevo, este es el blog Tabernáculos, donde procede casi todo, o sea, prácticamente todo lo de Stephen Jones está ahí. Bueno, prácticamente no, todo lo que yo tengo de Stephen Jones está ahí, porque el nuevo blog Graneros de José es donde estamos publicando ahora los audios, ¿no? Los vídeos, audios. Y bueno, para que sepan, es el blog Tabernáculos, tiempo para el diluvio de fuego, es lo que reza en la imagen, y el blog creo que se llama Tabernáculos Último Gran Avivamiento. Ahora ya no estoy seguro, porque como siempre lo llamo Tabernáculos a secas. Y bueno, pues lo tienen aquí en la columna de la derecha. Si descienden un poquito, pues se encuentran con un apartado aquí donde dice libros revisados y corregidos, o corregidos y revisados, del doctor Stephen Jones, referentes a la revelación de Tabernáculos. Y si hacen clic en esa imagen, les conducirá a un post, que no es este que está aquí, donde aparecen todos y cada uno de los libros, y debajo de la imagen de cada libro, donde pone el título, si ustedes hacen clic, pues les aparecerá en cuestión. Si hacen clic en el tema de los tratados, pues les llevará al tema a los tratados. Y aquí tienen el tratado 5, el Dios exitoso de Stephen Jones, que veremos hoy, y aquí está el otro, que es el tratado 6, las fiestas de Yahvé, del doctor Stephen Jones. Las fiestas de Yahvé, yo siempre le digo Yahvé porque me parece una traducción o una transliteración más acorde con el nombre, con el tetragramatón, el nombre de Yahvé, me parece más correcto que el nombre de Jehová. Y por eso yo siempre verán en mis escritos Yahvé en lugar de Jehová. Pero no soy testigo de Jehová, no se preocupen. Simplemente es una cuestión de apreciación del nombre. Y bueno, pues sin más preámbulos, nos vamos a los ODTs, a los archivos ODTs, que es donde vamos a irlos revisando. Y aquí tenemos el primero, tratado 5, el Dios exitoso. Dios es un Dios exitoso porque Él no puede fallar, y Él tiene un plan para la redención de toda la creación, y cuando digo toda, que no va a fallar. Hemos estado constreñidos porque nos enseñaron a pensar que el Señor solo iba a actuar en esta época de vida, digamos de estos 6.000 años, y que ya quedaba limitado ahí, y que después de la muerte y de todo eso no podría ocurrir nada. Pero eso está bastante lejos de la realidad, porque en el juicio del gran trono blanco, como saben, dice que una vez que ocurre la resurrección, todas las rodillas se doblan y se postran y confiesan
a Jesús como el Señor, y por lo tanto en ese momento son salvos y llenos del Espíritu Santo. Pero lógicamente luego los que no hayan madurado, pues tienen que madurar, y eso va a ser en ese tiempo del milenio y también después en el estado eterno, donde podamos llamarle la edad del juicio o la edad del lago de fuego. Y bien, comencemos entonces la descripción de lo que vamos a ver en este tratado. Nos dice, la Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y cuando terminó de crear todas las cosas, Dios vio todo lo que había hecho, y aquí era muy bueno. Fíjense que dice todo lo que había hecho. Y resalto esto, y esto es un inciso que hago, porque ahí también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, que el Señor lo pronunció también como bueno. Lo que pasa es que, claro, usar el árbol del conocimiento del bien y del mal sin tener al Cristo, sin haber comido primero del árbol de la vida, pues eso sí que tiene un problema. El diablo no creó la tierra, ni la materia creada era mala, como creían los antiguos griegos. Pensaban que lo material era malo y que sólo el espíritu era bueno. Pero Dios creó los cielos y la tierra y los proclamó a ambos como muy buenos. Adán y Eva pecaron más tarde, y esa fue la raíz de todo el mal que ha ocurrido en el mundo desde entonces. Pero Dios no fue tomado por sorpresa, porque conocía el fin desde el principio. En su sabiduría ya había ideado un plan que tendría éxito para que su propósito para la creación se cumpliera. Bueno, ese folleto es una pequeña, pues contiene unos pequeños ideas de lo que es el libro más grande de Stephen Jones, que habla de la restauración de todas las cosas, que también lo pueden encontrar en el blog Tabernáculos. El pacto de Dios con toda la tierra. Después del pecado de Adán, él y sus descendientes pasaron a ser mortales, y esa mortalidad fue una enfermedad. Yo he puesto enfermedad entre comillas, y digo yo porque el autor no lo puso entre comillas, Stephen Jones, porque, bueno, se le puede llamar una enfermedad, pero en realidad es la mortalidad que nos llevó a pecar cada vez más. Es decir, somos muertos que están muriendo, por decir de alguna manera, ¿no? Porque el día que del pecar ciertamente morirás, y en ese momento murió espiritualmente Adán, pero después también estaba muriendo poco a poco hasta su muerte física. Después de 1656 años, Dios trajo el juicio sobre la tierra con un gran diluvio, pero después del diluvio Dios hizo un pacto con toda la tierra, prometiendo nunca más destruirla. O no destruirla nunca más. Génesis 9, versículos 11 y 12 dice: y establezco mi pacto con vosotros, y toda carne nunca más volverá a ser cortada por el agua del diluvio, ni tampoco habrá más diluvio para destruir la tierra. Y Dios dijo: esta es la señal del pacto que estoy haciendo entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones sucesivas. Luego, en el versículo 13, puso un arco iris en el cielo como señal de este pacto. Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Este pacto fue una promesa unilateral que Dios hizo con toda la tierra. Solo Él es responsable de cumplir esa promesa, por lo que su cumplimiento no depende de la voluntad del hombre. Es decir, fue un compromiso unilateral que hizo Dios, porque le dio la gana. Una vez más, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse en la tierra, siguieron su propio camino y se olvidaron de Dios y sus leyes. Entonces Dios eligió a un hombre, Abraham, y le dijo, que entonces era Abraham, no Abraham, y le hizo la promesa de que obraría a través de él y sus descendientes para implementar la promesa que había hecho con toda la tierra.
el pacto de Dios con Abraham. Dios le dijo a Abraham en Génesis 22:18, en tu simiente, es decir, en tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. ¿Cómo iban a ser bendecidas esas naciones? La respuesta se da más adelante en Hechos 3 del 25 al 26, que dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciéndole a Abraham, y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Para vosotros primero Dios levantó a su siervo, es decir, Jesús, y lo envió para bendeciros, apartándoos a todos de vuestros malos caminos. Es decir, Dios se comprometió a apartarnos a todos, y resalto lo de todos, de vuestros malos caminos. Dios envió a Jesús para bendecir a todos, recuerden lo de todos, apartándolos de sus malos caminos. Debido a que la promesa fue dada a toda la tierra, y resaltamos todo, toda con negrita, eso significa que Dios ha prometido apartar a todos los hombres, resaltamos todos en negrita, de sus malos caminos y hacerlos justos. ¿Será Dios realmente capaz de hacer eso? ¿Será la voluntad de Dios más fuerte que la voluntad del hombre de pecar? Parece imposible porque gran parte de la humanidad ha vivido y muerto sin apartarse de sus malos caminos. Sin embargo, si las promesas de Dios son verdaderas, entonces sus corazones deberán volverse a Él en el futuro, incluso después de haber muerto. Vamos a ponerlo de a Él, que aquí se omitió. ¿Será eso posible? El pacto de Dios a través de Moisés. Unos cientos de años después del tiempo de Abraham, Dios hizo dos pactos a través de Moisés. El primero fue en el monte Horeb, en Arabia, donde los israelitas prometieron ser obedientes a Dios, diciendo en Éxodo 19:8, todo lo que Yahvé ha dicho haremos. Es decir, fue un primer pacto, el de Horeb, donde los hombres se comprometieron a hacer algo, ¿no? Este es el antiguo pacto. Dios les dijo que si le obedecían, entonces Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Sin embargo, no pudieron obedecer su ley, por lo que ese pacto se rompió y no pudo cumplir el propósito para el que se hizo. Se necesitaría un pacto diferente, uno donde Dios mismo unilateralmente haría la promesa, porque Él era el único capaz de cumplir su promesa. Así como Dios es capaz de cumplir su promesa, los hombres no son capaces de cumplir la suya. Entonces, 40 años después, Moisés nos dice en Deuteronomio 29:1, estas son las palabras del pacto que Yahvé le ordenó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que había hecho con ellos en Horeb. Y aquí tenemos un segundo pacto en Moab, que es el nuevo pacto en realidad, que se reeditaría, digamos, más tarde, pero que quedó ahí como papel mojado después. Dios le dijo a Moisés que se reuniera a toda la gente, hombres, mujeres, niños e incluso a los extranjeros que habitaban entre ellos, para escuchar la promesa de Dios para ellos. Deuteronomio 29, del 12 al 13, nos da su propósito. Dice así, para que puedas entrar en el pacto con Yahvé tu Dios y en su juramento, fíjese, resaltamos su juramento, que Yahvé tu Dios hace hoy contigo, para que Él pueda establecerte hoy como su pueblo y que Él sea tu Dios. Este pacto era diferente al primero porque ahora era un juramento de Dios al hombre, no un juramento del hombre a Dios, bueno, porque el hombre tiene capacidad porque Dios tiene capacidad de cumplir sus juramentos, pero el hombre no tiene capacidad de cumplir sus juramentos. Entonces este era diferente porque ahora era un juramento de Dios al hombre y bueno, pues Dios ponía su nombre en juego, digamos, para cumplirlo. Esto significa que solo Dios era responsable de hacer de ellos su pueblo y ser su Dios. Pero hacer esto requería que Dios los apartara a todos, otra vez a todos, de sus malos caminos para que pudieran ser su pueblo. Una vez más, Dios estaba haciendo una promesa
de bendecir a todas las naciones de la tierra, alejándolas de sus malos caminos. A todas las naciones de la tierra, vamos a poner aquí alejándolas, repetimos una vez más, Dios estaba haciendo una promesa de bendecir a todas las naciones de la tierra, alejándolas de sus malos caminos. El alcance del juramento de Dios en la tierra de Moab se ve en los siguientes versículos. Deuteronomio 29 del 14 al 15 dice: y no solo con vosotros estoy haciendo este pacto y este juramento, sino también con los que están aquí hoy con nosotros en presencia de Yahvé nuestro Dios, y con los que no están aquí con nosotros hoy. Si Dios hizo un juramento a todos los que estuvieron presentes y a todos los que no estuvieron presentes en este momento, vemos que fue un pacto universal, resaltamos universal, que Dios estaba haciendo. Fue un pacto universal que Dios estaba haciendo. No dejó a nadie fuera. Eso no fue solo un juramento de intentar, resaltamos intentar, que eso sucediera, ni fue un juramento solo para que fuera posible. Resultamos que fuera posible que los hombres se volvieran a Dios. Dios no dejó los resultados de ese pacto en manos de los hombres, porque seguramente habrían fallado. Fue un juramento de que Él tendría éxito en convertir a todos los hombres, otra vez todos los hombres, de sus malos caminos para que pudieran convertirse en su pueblo. El rey David entendió esto. El rey David entendió esta promesa hace muchos años cuando escribió en el Salmo 66:4: toda la tierra te adorará y te cantarán alabanzas a tu nombre, toda la tierra. De nuevo el Salmo 67:4-7 dice que las naciones se alegren y canten de alegría, porque juzgarás a los pueblos con rectitud y guiarás a las naciones en la tierra. Dios nos bendice para que todos los confines de la tierra le teman, otra vez todos los confines. La palabra hebrea traducida teman no significa que Dios asustará a los hombres. Significa que todos los hombres reconocerán su soberanía y respetarán su derecho a gobernar la tierra. El Salmo 68:18 dice: has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos. Has recibido dones entre los hombres e incluso entre los rebeldes, para que Yahvé Dios pueda morar entre ellos. Salmo 86 del 9 al 10 dice: todas las naciones que has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Yahvé, y glorificarán tu nombre, porque eres grande y haces cosas maravillosas. Solo tú eres Dios. Años después, Juan se refiere a este versículo en Apocalipsis 15 del 3 al 4 diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, es decir, quién no respetará, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus justos actos han sido revelados. Otra vez, todas las naciones. Vemos entonces que todas las naciones adorarán a Dios, le cantarán alabanzas y reconocerán su derecho a gobernar la tierra. Llegará el día en que todos entenderán la verdad y reconocerán la justicia de sus leyes y sus caminos. Cuando Dios vuelva a sus corazones y gane su amor y alabanza, entonces su juramento se cumplirá. Bien, un inciso. Espero que con estos tratados y con ese libro que les he dicho de la restauración de todas las cosas y otros libros de Stephen Jones sean rotas. Le pedimos a Dios que rompa esas fortalezas mentales y doctrinales, esos preconceptos o prejuicios que tenemos establecidos de enseñanzas erróneas pasadas, porque esos son las fortalezas, ¿no? Son conceptos, derribando argumentos, es decir, conceptos, argumentos, razonamientos establecidos
y altivez, que habla del orgullo. Es decir, el Señor tiene que humillarnos, derribar nuestro orgullo para que podamos admitir que nuestros argumentos sean cambiados por la verdad. La profecía de Isaías. El profeta Isaías escribió en Isaías 45, 23 al 24: He jurado por mí mismo, la palabra ha salido de mi boca en justicia y no se volverá, que ante mí toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará, repetimos, toda lengua jurará lealtad, toda lengua. Dirán de mí, solo en Yahvé hay justicia y fortaleza, a él vendrán y serán avergonzados todos los que contra él estaban enojados. Y este es un texto que se repite en el Nuevo Testamento, citando a Isaías, que en el juicio del gran trono blanco, todos confesarán al Señor como su Salvador y como su Señor. Dicen, confesará, ¿cómo es? Solo lleva de justicia y fortaleza y jurará. Ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua jurará lealtad. Invocarán el nombre del Señor. Y dice Pablo también en otro lado que nadie puede decirle a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, allí toda la humanidad, los no creyentes, confesarán a Jesús también como Señor. El apóstol Pablo, y por lo tanto son salvos. El apóstol Pablo citó a Isaías comentando en Filipenses 2 del 9 al 11. Por lo tanto, también Dios lo exaltó mucho y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, aquí lo tienen, se doble toda la rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esto ocurrirá en el juicio del gran trono blanco. La revelación de Pablo. Cuando Jesús regrese por segunda vez para gobernar la tierra, el propósito de su reinado será someter a todos sus enemigos mediante el poder de su amor. Es decir, ellos van a contemplar la gloria de Dios, su grandeza, su poder, van a sentir su amor, y entonces pues se van a sentir derretidos por ese amor y van a doblar sus rodillas y reconocer: Señor, tú eres Dios, tú eres el Señor. Entonces Pablo escribió en 1 Corintios 15 del 25 al 28, porque debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos, no a algunos, a todos sus enemigos debajo de sus pies, y cuando todas las cosas estén sujetas a él, todas las cosas, no algunas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Y aquí fíjese que aquí se traduce la versión New American Standard Bible y por ejemplo la versión Recobro de Witness Lee, en todo, no en todos, como se dice en la Reina Valera, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque todo no incluye a todos, incluye a toda la creación, no solo a los hombres, ¿no? Dios sea todo en todo. En la actualidad, por supuesto, Dios aún no es todo en todo. Sin embargo, si creemos que Él puede cumplir sus promesas, entonces estamos seguros de que Él tendrá éxito antes del fin de los tiempos. Hebreos 2 del 8 al 9 dice: has puesto todas las cosas bajo sus pies. Se refiere a los pies de Jesús. Al someter todas las cosas a Él, no dejó nada que no esté sujeto a Él. Has puesto todas las cosas, someter todas las cosas, no dejó nada. Pero ahora todavía no vemos otra vez que todas las cosas estén sujetas a Él, pero lo vemos coronado de gloria y honra, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. El apóstol Pablo nuevamente escribe en Colosenses 1, 16 al 20, porque por Él todas las cosas fueron creadas, todas las cosas, tanto las que están en los cielos como en la tierra. Fíjense, en los cielos y en la tierra. Todas las cosas han sido creadas por Él y para Él, otra vez, todas las cosas, porque fue el agrado del Padre que toda la plenitud habitara en Él, y por medio de Él reconciliar todas las cosas para sí mismo. Repetimos, reconciliar todas las cosas, no algunas,
para sí mismo, habiendo hecho las paces mediante la sangre de su cruz, a través de él, digo, ya sean las cosas en la tierra o las cosas en el cielo. Entonces, primero Pablo nos informa de que todas las cosas fueron creadas por él, ya sea que estuvieran en el cielo o en la tierra. Todo fue creado por él y para él. Más tarde, debido al pecado, Jesús fue enviado a morir por el pecado del mundo con el fin de reconciliar consigo todo, ya sea en la tierra o en el cielo. Fíjese que está plagada la palabra de Dios, la Biblia, de todas las cosas, pero nosotros nos empeñamos en decir no, que solo algunos, unos pocos, son salvos y que los demás, todos se los lleva el infierno, al infierno Satanás, para torturarlos por toda la eternidad, y encima pensamos que el Señor es victorioso. Vamos, ahí el que sale ganando sería Satanás, ¿no? Y el que pierde sería el Señor, que se queda, después de haberlo creado todo, se queda con una pequeña parte y Satanás con la gran parte, ¿no? Eso parece que ahora lo piensa uno y dice, ¿cómo he podido yo creer eso tanto tiempo? Es hasta ridículo, ¿no? Perdón. El propósito de la creación se cumplirá y esto incluye a toda la humanidad. Al final todas las naciones se volverán a él. Nadie se quedará afuera porque Pablo dice nuevamente en 1 de Timoteo 4, 9 al 11, es una declaración confiable que merece plena aceptación, porque es por esto que trabajamos y luchamos, porque hemos fijado nuestra esperanza en el Dios vivo, quien es el Salvador de todos los hombres, quien es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes, sí, pero de todos los demás también. Prescribe y enseña estas cosas. La revelación de Juan. El apóstol Juan tuvo una visión del fin de la historia, al ver a Jesús como el Cordero de Dios que se entregó como sacrificio por el pecado del mundo, escribió en Apocalipsis 5 del 11 al 13. Y miré y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono y las criaturas vivientes y los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y miles de miles, diciendo en voz alta, digno es el Cordero que fue inmolado para recibir poder y riquezas y sabiduría y poder y honor y gloria y bendición, y cada cosa creada, es decir, toda cosa creada, que está en el cielo y en la tierra e incluso debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas en ellos, otra vez todas, escuché decir, al que se sienta en el trono y al Cordero, bendición, honor y gloria, y dominio por los siglos de los siglos. Ahora vaya usted y cambie todo donde dice todos y todas y tal, y pongas algunos, a ver qué tal le suena. Y si le parece que eso no es cambiar la palabra de Dios y buscarle 5 pies al gato, ¿no? Algo que parece que no entra en la cabeza. Esto no quiere decir que usted puede pensar, bueno, o sea que yo me convertí, he cambiado mi vida, he sido fiel, no he pecado, he sufrido la transformación, he padecido por tener que obedecer al Señor. ¿Y entonces los otros qué? ¿De rositas? No, no. El lago de fuego tiene una función de disciplina y de transformación. Al final todos tendrán que pasar por el proceso de maduración, unos en el tiempo de vida, otros durante el milenio y otros en el tiempo del gran jubileo, donde serán restaurados plenamente. Si crees que Dios puede llevar a toda la humanidad al lugar donde todos lo alaben y lo sirvan, entonces Dios dice que estás entre los justos junto con el mismo Abraham. Pablo dice de él en Romanos 4:21 que estaba completamente persuadido de que lo que había prometido también podía cumplirlo. Y esta es la pregunta para usted. ¿Usted cree que Dios es capaz de cumplir su promesa de salvar a toda la creación, a toda la humanidad? Entonces, si lo cree, está dentro de la familia de los justos junto con el mismo Abraham. Nuestra fe no reposa en los hombres, sino en la omnipotencia de Dios para cumplir sus promesas. Es decir, al final Dios persuadirá a los hombres a través de su amor y su paciente disciplina y todas esas cosas, a madurar, a creer en Él, amarlo, etcétera, etcétera. Él se comprometió a hacerlo
bajo juramento, y Él es un Dios omnipotente para poder cumplir, venciendo la resistencia y la voluntad de los hombres. La resistencia y la terquedad de los hombres no puede resistir la omnipotencia de Dios. ¿Lo cree usted? Bueno, pues yo también lo creo. Bien, vamos a continuar con el siguiente folleto, que es vamos a minimizar este para que no nos consuma muchos recursos. Bien, tratados esto, las fiestas de Yahvé, Dr. Stephen Jones. Bien, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos son las tres principales fiestas de Yahvé. Levítico 23:4, que se suponía que todo el pueblo, israelitas y extranjeros, debía celebrar en conmemoración de ciertos eventos históricos. No son fiestas judías, entre comillas, a menos que uno las observe a la manera judía, o sea, a la manera del antiguo pacto. Son las fiestas de Dios que se dan para todos los hombres. Sin embargo, la manera en la que debemos observar estas fiestas cambió con el advenimiento del nuevo pacto. Estos cambios no violan la ley. La ley permite estos cambios, estableciendo una forma temporal del antiguo pacto de celebrar las fiestas, al tiempo que deja espacio para un cambio bajo el nuevo pacto. ¿Cómo celebro yo las fiestas? Yo lo sé por revelación del Señor antes de conocer la revelación de Stephen Jones, que en este folleto precisamente confirma esto que yo les voy a decir. Yo cumplo la Pascua cuando fui justificado por el Señor y apliqué la sangre de Cristo sobre mis dinteles, sobre mi frente, y fui salvo, la justificación por la fe. Yo cumplí la fiesta de tabernáculos en mi espíritu cuando fui cuando fui bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Y yo cumplo la fiesta de tabernáculos cuando, después de morir a mi carne y rendirme completamente y morir a mi carne, ser sepultado en las aguas del Jordán, por decirlo así, y entrar del otro lado de la vida victoriosa, del lado de la resurrección, entrando al reposo de Dios, cumplo tabernáculos en mi espíritu. Y en este caso, pues puedo tener por lo menos, cuando recibo la vida de resurrección, pues eso, la unción de vida de tabernáculos. Yo entiendo que hay unciones de vida y unciones de poder. Y algunos de los que están en tabernáculos, pues ahora van a empezar a recibir esa doble porción, y puede que el Señor lo haga pues algo parecido en Pentecostés, pero a lo mejor en vez de haber solo un aposento alto, va a haber en muchos sitios donde va a haber vencedores que van a recibir esa doble porción, ese derramamiento de la fiesta de tabernáculos. ¿Dónde guardar las fiestas? La clave para entender cómo celebrar las fiestas, antes de continuar con esto, decirles también que eso no quiere decir que usted, por ejemplo, el día de la Pascua, el día de Pentecostés o el día de tabernáculos, esos días bíblicos, usted haga una celebración especial. Por ejemplo, mi mujer y yo hacemos una comida un poquito especial, tomamos la Santa Cena en conjunto, ella y yo, y realizamos así una especie de celebración. Nosotros, por ejemplo, no celebramos las Navidades porque creemos que las Navidades no son una fiesta bíblica. Es una fecha en la que Jesucristo no nació, el Señor nació en septiembre, y hay muchas cosas más. Sabemos que es ¿cómo se llama? La fiesta de la Saturnalia, perdón, no me venía el nombre, y esas fiestas que eran todas fiestas paganas que simplemente les han puesto un ropaje cristiano para seguir celebrando lo mismo. Bien, esa es mi opinión. Usted no tiene por qué hacerlo si en su mente el Señor a usted no le lleva a eso. Por ejemplo, Chas Newell, que es un hombre que podemos decir de esta edad de tabernáculos también, cuando una viejecita en cierta ocasión
que le dijo, al oírle predicar esto, pues dice: yo cuando celebro la Navidad no pienso en Satanás ni en esas cosas, yo pienso en Jesús. Y entonces, pues Charles Newbold le preguntó al Señor: Señor, ¿y qué? ¿Y esto entonces? Y le dice: sí, pues eso es como si tú le dijeras a tu esposa cuando le eres infiel y tu mujer te dijera: pues bueno, no te preocupes, cariño mío, que cuando estaba con la vecina, pues estaba pensando en ti, ¿no? Algo así le contestó. Y yo pienso eso, ¿no? Pienso que son unas fiestas, aparte de todo su carácter mundano y revestido también de comercial, para invitar a todo el mundo a gastar dinero y todas esas cosas. Pienso que hay unas fiestas bíblicas hermosas que podemos celebrar en lugar de eso, pero que les repito, esa es mi opinión y yo respeto la suya. Continuamos entonces. ¿Dónde guardar estas fiestas? La clave para entender cómo celebrar las fiestas hoy es entender la ley que especifica la ubicación en la que se deben observar las fiestas. Esta ley se encuentra en Deuteronomio 16. Sobre la fiesta de la Pascua, Deuteronomio 16:2 dice: y sacrificarás la Pascua a Yahvé tu Dios del rebaño y la manada, en el lugar donde Yahvé decida establecer su nombre. Ese es el lugar donde se deben celebrar. A mí me gusta Stephen Jones porque toda la revelación de la palabra él la basa en las leyes, lo mismo que la segunda venida del Señor, que están ya escritas en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ¿verdad? Y en él se basa para entender el Nuevo Testamento. Encontramos la misma terminología utilizada con respecto a las otras fiestas sobre la fiesta de Pentecostés. Leemos en Deuteronomio 16:11: y te regocijarás delante de Yahvé tu Dios en el lugar donde Yahvé decida establecer su nombre. Sobre la fiesta de los tabernáculos, leemos en Deuteronomio 16:15: 7 días celebrarás una fiesta para Yahvé tu Dios en el lugar que Yahvé elija. Yahvé, que para las 3 fiestas es lo mismo. Por lo tanto, la ley es clara sobre este tema. La única pregunta es esta: ¿dónde ha elegido Dios colocar su nombre? Primero colocó su nombre en Tilo, donde estaba el primer tabernáculo, ¿se acuerdan? Una ciudad en el territorio tribal de Efraín, donde permaneció durante unos 350 años. El mismo tabernáculo que le acompañó por el desierto se levantó en Silo y ahí estuvo durante 350 años. Luego, debido a que los sacerdotes se corrompieron, Dios abandonó ese lugar y movió su nombre a Jerusalén, en la frontera entre Judá y Benjamín. Si los hombres hubieran seguido celebrando las fiestas en Silo, después de que la presencia de Dios se hubiera ido de allí, habrían violado la ley. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios ya no estaba en Silo. Permaneció en Jerusalén por otros 350 años, hasta que los sacerdotes allí también se corrompieron. Entonces el profeta Ezequiel vio partir la gloria. Ezequiel 10 versículo 18, y capítulo 11, versículo 23. Poco después de esto, el rey de Babilonia conquistó Jerusalén, llevó los vasos sagrados a Babilonia y finalmente destruyó el templo por completo. La gloria nunca regresó allí, ni siquiera cuando la gente regresó de Babilonia y construyó un segundo templo. La gloria, sin embargo, aún no se había desvanecido por completo, ya que el profeta la vio partir solo hasta el monte de los Olivos, en el lado este de Jerusalén. 600 años después, Jesús fue crucificado allí, resucitó al tercer día, y 40 días después ascendió, llevándose la gloria con él al cielo. Así que si es ilegal celebrar en Silo después de que la gloria se fue de Silo, ahora también después de que la gloria se ha ido de Jerusalén, nunca regresará a Jerusalén como nunca regresó a Silo. Entonces, ¿para qué vamos a construir allí un tercer templo, verdad? Y si se llega a construir, el Señor por supuesto no lo va a habitar, porque ese tercer templo somos nosotros, los hijos de Dios, las piedras vivas de Dios, que comenzó en Pentecostés, y desde Pentecostés acá
pues han ido añadiendo a esos muros del templo las sucesivas piedras que Dios ha ido tallando a lo largo de los siglos y las que seguirá tallando todavía. Luego envió la gloria de vuelta a la tierra cuando el Espíritu Santo vino, eso sí, sobre los 120 discípulos en el aposento alto en el día de la fiesta de Pentecostés, Hechos 2:1. Esto marcó el punto donde Dios comenzó a residir en un nuevo templo hecho de piedras vivas, Primera de Pedro 2:5, que fue construido sobre el fundamento seguro de Cristo y los apóstoles, Efesios 2:20 al 22. También leemos en Apocalipsis 22:4, su nombre estará en sus frentes. Entonces vemos que el día de Pentecostés, el lugar donde el Señor eligió establecer su nombre, fue el nuevo templo de nuestros propios cuerpos, Primera de Corintios 3:16. Es decir, la ley, el Señor cumplió, por ley sabemos que el lugar donde hay que celebrar las fiestas hoy en día es en nuestros propios cuerpos. La nueva forma de observar la Pascua. En el contexto del Nuevo Testamento ya no se requiere ir a Silo ni a Jerusalén para celebrar las fiestas. Tampoco se refiere que alguien mate un cordero de Pascua y ponga sangre en los postes y dinteles de las puertas, en la noche de Abib 14. Nuestro cordero de Pascua es Jesucristo, quien fue sacrificado en la Pascua del año 33 después de Cristo, de una vez por todas. Hebreos 7:27. Entonces, ¿cómo se observa hoy la Pascua de manera legal? Uno celebra la Pascua aplicando la sangre de Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios, al dintel de la casa, es decir, la frente. Así es como se pone el nombre de Dios sobre nuestra frente, es a través de la sangre del Cordero aplicada a nuestro cuerpo, que es nuestra casa. Esta es la única forma legal de celebrar la Pascua después del día de Pentecostés en Hechos 2. La nueva forma de observar Pentecostés. ¿Cómo se celebra ahora la fiesta de Pentecostés? Bajo el antiguo pacto, Pentecostés era conocido como Shavuot, la fiesta de las semanas. Se observaba ofreciendo a Dios 2 hogazas de pan, trigo, horneadas con levadura, no de centeno, que el centeno sabe que representa a los vencedores, aquí está hablando del trigo, y es una fiesta con levadura. La única fiesta, Levítico 23:17, que admitía una ofrenda con levadura. Por eso la edad de Pentecostés, los 2000 años de Pentecostés, han sido siempre avivamientos leudados. Es decir, como había levadura, la única forma de contrarrestarla era horneando la ofrenda. En este caso, como la iglesia, y en nuestro caso la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de este tiempo especialmente, ha rechazado el bautismo de fuego en favor del hedonismo, es decir, de la prosperidad, del pasarlo bien, de solo bendiciones, bendiciones y bendiciones, en el sentido de eso, ¿no? Pues entonces, lógicamente, la levadura no se contrarresta y va creciendo y leuda toda la masa hasta que estamos en una apostasía general y en una iglesia que, creyéndose rica y que ve y que lo tiene todo, resulta que es pobre, desventurada, ciega y desnuda, ¿no? Ese es el asunto. Esto es lo que estaba haciendo el sumo sacerdote en el templo de Jerusalén cuando el fuego de Dios cayó sobre las frentes de los 120 discípulos en el cercano aposento alto. Tenga en cuenta que esto ocurrió a la 3:00 hora del día, Hechos 2:15, que era cuando el sacerdote estaba ofreciendo las hogazas de pan de trigo en el templo. Aunque el sumo sacerdote marcó el tiempo para el derramamiento del Espíritu, su ofrenda no fue aceptada por el fuego. Aquí vemos que había un Pentecostés que se estaba celebrando en el templo, los judíos que habían rechazado a Cristo, pero ahí esa ofrenda no fue aceptada por el fuego. Sin embargo, los 120 que estaban en el aposento alto, sobre ese altar sí cayó el fuego, el altar de los corazones, de los cuerpos de los 120, de las cabezas de los discípulos, porque su ofrenda de corazón fue aceptable para Dios. A la misma hora. Entonces leemos en Hechos 2:3,
y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose descansaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. El bautismo en el Espíritu Santo es la única forma hoy en la que una persona puede celebrar legalmente la fiesta de Pentecostés. Dado que el lugar donde Dios ha puesto su nombre está en nuestras frentes, es por eso que las lenguas de fuego reposaron sobre las cabezas de los discípulos. El fuego visible ya no es necesario, aunque sabemos que se ha producido en algunas iglesias. Por supuesto, ocurrió en ese primer Pentecostés para mostrarnos que este era el lugar donde Dios había puesto su nombre, y ese es el único lugar donde ahora podemos observar, es decir, guardar Pentecostés. Bien, la nueva forma de observar tabernáculos. Finalmente, ¿cómo se celebra legalmente la fiesta de tabernáculos? ¿La guarda uno yendo a un lugar determinado y construyendo una cabaña hecha de ramas de árboles como lo hacían en los tiempos del Antiguo Testamento? No, como ocurre con las otras fiestas, esta fiesta solo puede celebrarse en el lugar donde Él ha puesto su nombre, Deuteronomio 16:15. La principal diferencia es que la tercera fiesta aún no se ha cumplido históricamente. Se cumplirá en la segunda venida de Cristo, cuando recibamos nuestros cuerpos glorificados e inmortales. Es la fiesta donde dejaremos este presente tabernáculo mortal, en el que gemimos, 2 Corintios 5:4, y somos transferidos a ese otro tabernáculo no hecho con manos, eterno en los cielos, 2 Corintios 5:1. Y este es el rapto, el harpazo, la transformación a nivel atómica de nuestros cuerpos. Ese es el rapto, la recuperación de nuestro cuerpo glorificado. Nuestros cuerpos son glorificados y son transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. No es que nos vamos al cielo a tocar las arpas y a rascarnos las barrigas. Bajo el antiguo pacto se requería que los hombres construyeran cabañas hechas de ramas de árboles vivos, Levítico 23:40. Luego debían acampar en esas cabañas durante 7 días, Levítico 23:41. En la práctica pasaban esos 7 días leyendo y estudiando el libro de Deuteronomio, porque significaba que la ley se estaba escribiendo en sus corazones. Vivir en cabañas durante 7 días era un excelente método para enseñar y recordar la ley de Dios. Sin embargo, el cumplimiento en el nuevo pacto de esta fiesta es lo que estamos anticipando hoy. Morar en una cabaña en algún lugar en particular puede fácilmente pasar por alto la profecía de la propia fiesta. Las cabañas o sucots son tabernáculos o tiendas. En el pensamiento hebreo nuestros cuerpos también son tabernáculos, tiendas, y eran considerados como la vestimenta del alma. Pablo nos dice en 2 Corintios 5 del 1 al 4, porque sabemos que si nuestro tabernáculo terrenal, que es nuestra casa, se destruyera, tenemos un edificio de Dios, una casa no hecha con manos, eterna en los cielos, porque en esta casa gemimos, deseando fervientemente vestirnos con nuestra casa que es del cielo. De ser así estaremos vestidos y no seremos hallados desnudos, porque nosotros, los que estamos en esta casa, gemimos estando agobiados, pues no queremos ser desnudados sino vestidos, para que esa mortalidad pueda ser absorbida por la vida. Note que Pablo se refiere al cuerpo glorificado como una casa, tabernáculo, tienda, edificio y como una vestimenta. Perdón. Esta vestimenta está actualmente reservada para nosotros en el cielo, mientras gemimos en nuestros cuerpos mortales actuales. Entonces, se habla aquí de 2 tipos de vestimenta, los cuerpos mortales y los cuerpos inmortales. En la actualidad somos mortales, pero esperamos con ansias el día en que nuestra mortalidad sea absorbida por la vida. Es decir, cuando recibamos nuestra nueva vestimenta, que actualmente está reservada para nosotros en el cielo, es decir, nuestro cuerpo glorificado. En este momento esperamos el cumplimiento histórico de la fiesta de tabernáculos. Ahora estamos en un tiempo de preparación
para recibir los cuerpos glorificados e inmortales, así como los israelitas debían preparar sus corazones en el desierto para el día en que entrarían a la tierra prometida. Poseemos esta herencia como una promesa. Si mantenemos viva la visión de tabernáculos, sin construir casas en el desierto, tendremos la fe de los vencedores para heredar todo lo que Dios tiene para nosotros. Como individuos somos justificados por la fe a través de la aplicación de la Pascua del Nuevo Pacto. Somos santificados y aprendemos obediencia para que la ley sea escrita en nuestros corazones. A través de la aplicación del Pentecostés del Nuevo Pacto, somos glorificados a través de la aplicación de tabernáculos del Nuevo Pacto. Aquí tenemos Pascua, que es la justificación, después somos santificados y aprendemos la obediencia para la ley sea escrita en nuestros corazones en Pentecostés, y somos glorificados en los tabernáculos también con el Nuevo Pacto. Estos días de fiesta no fueron abolidos, pero sus formas externas fueron cambiadas para ajustarse al Nuevo Pacto, bajo el cual ahora vivimos. Los 3 días de fiesta representan los niveles de fe en nuestra relación con Dios a medida que maduramos espiritualmente como hijos de Dios. La justificación, esto que va en azul, lo he introducido yo, el traductor, es que es el engendramiento cuando recibimos la semilla. La justificación no es el nuevo nacimiento, eso es una interpretación también de las que decimos que son erróneas, que nos han enseñado erróneamente. Aunque necesaria, es solo el primer paso. Pentecostés es un periodo de formación, es decir, de gestación o crecimiento o desarrollo en el útero. Hay un crecimiento, pero interno, dentro del útero. Es cuando la ley está siendo formada y escrita en nuestros corazones a través de ese bautismo de fuego. Y tabernáculos, que nos lleva a morir a la carne y a nacer, ahora sí, del otro lado, en tabernáculos, que es el paso final, donde se nos declara hijos maduros. Ese sería el nacimiento, y también después del nacimiento, lógicamente, viene un crecimiento hasta la estatura de un varón perfecto. De Dios que reflejan, nos declara hijos maduros de Dios que reflejan la imagen de nuestro Padre Celestial. A estos se les puede confiar la autoridad del reino, porque sólo hacen lo que ven hacer a su Padre y sólo hablan los que oyen hablar a su Padre. Perdonen el inciso de nuevo, yo esto lo he explicado muchísimas veces. Entrar al reposo de Dios es cesar de nuestras propias obras muertas, es cesar de tomar nuestras propias iniciativas. Métanse esta palabra en la cabeza: iniciativa. Solo Dios puede tomar la iniciativa, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, cuando morimos a nuestra carne y entramos del lado de la resurrección, realmente resposamos de nuestras propias servas. El hombre de guerra, lean Josué capítulos 4 y 5, cayó en el desierto y ahora es un hombre de paz que está quieto, solamente espera para hacer lo que el Padre hace y hablar lo que el Padre dice, según lo que él ve, y eso lo tenemos en el Evangelio de Juan. El Señor no hacía nada que no le mandaba al Padre. Había un montón de enfermos en la piscina de Betesda y no sanó a todos, sanó al que el Padre le dijo que sanara. Hay otros pasajes del Evangelio donde dice, y el poder de Dios estaba con él para sanar. Es decir, había veces que el poder de Dios no estaba con él para sanar. Era solo cuando el Padre decía, oye, este poder está contigo, sana al otro, haz este milagro, haz lo otro, entonces él actuaba. Pronuncia estas palabras. Entonces, el cristiano amén, el vencedor, el cristiano maduro, es el que hace lo que ve hacer al Padre y el que dice lo que oye decir al Padre exclusivamente. No toma iniciativas propias, no construye sus propios reinos, no hace nada de forma indebida. Estos que llegan primero a su herencia son los que Dios usará como ejemplos para llevar al resto de la creación a la misma experiencia, para que ellos también puedan ser bendecidos y cumplir su propósito en la creación. Es decir, los vencedores serán los que durante el milenio enseñen al resto de los cristianos
Y también después, en la edad del juicio, en esa edad que serán, pues eso, 42.000 años, quitando, ya saben que el jubileo son 49.000 completo, pero que les quitamos el primer jubileo ya, que serían los 7.000 primeros años, después del milenio estoy hablando, y quedarían 42.000. Durante ese tiempo, también las otras personas que no fueron crecidas, que no fueron maduradas durante sus tiempos de vida en la tierra, en ese momento, serán puestas al cuidado, en esclavitud bíblica de los vencedores, para que aprendan con el ejemplo y con el amor cómo llegar a ser vencedores ellos también. Ese es el tema. Así que 2 folletos muy hermosos hoy y muy esclarecedores, o muy esclarecedores a mí, o al menos a mí me lo parece, y espero que a ustedes también. Así que con esto les dejo, y Dios mediante, mañana pues estaremos viendo el otro libro que estamos estudiando, que creo que es Las leyes de la segunda venida, un libro muy importante. Hasta entonces, pásenlo bien y que Dios les bendiga a todos.